Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Feliz Navidad para todos, que pasen un diciembre espectacular. Y bueno, en este video vamos a hablar del Miss International, lo que fue la gran final de coronación, lo bueno, lo malo, lo feo, lo que me gustó, lo que no me gustó. Pues aquí se los voy a decir, asimismo quiero leerlos a ustedes, así que los espero en los comentarios. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar. Daniel Ramos presenta. Hablemos del escenario que me encantó. Nos mostraron un escenario totalmente distinto, en color negro, con unas pantallas enormes, unas visuales totalmente distintos a lo que están acostumbrados a mostrarnos en las ediciones anteriores. El escenario era completamente blanco, las visuales no eran tan atractivas, las pantallas no eran tan grandes. Este año nos mostraron algo totalmente distinto, entonces eso se agradece. Se agradece completamente. El escenario incluso creo que era más grande que el habitual. También mucha gente por allí quejándose de la duración, pero ¿qué van a esperar si el Miss International toda la vida ha sido así? Es su esencia, es parte de ellos, que nos muestran video tras video lo que hicieron, lo que no hicieron, y entonces no hay nada que decir. Lo que sí es que muchos en Latinoamérica tuvieron que madrugar 2 de la mañana, 3 de la mañana, 1 de la mañana. En mi caso me desperté a las 6 de la mañana para ver el concurso. Siempre nos va a tocar desvelarnos, siempre. Así que todos los años vamos a criticar lo mismo. El show inició con las chicas sobre el escenario con sus trajes típicos, como de costumbre, cosa que me gusta, como también lo hacen en el Miss World, que las chicas, por supuesto, muestran sus trajes en el escenario espectaculares, una a una, uno más bellos que otro, por supuesto. Entonces, por este lado no hay mucho que decir, porque siempre es lo mismo básicamente. Posterior a esto, todas las chicas salieron al escenario con sus trajes de gala, desfilando de 2 en 2. Allí pudimos ver a todas las chicas, porque más adelante se haría un corte. Esto me gusta porque le da la oportunidad a aquellas chicas que quizás no van a clasificar, de que al menos muestren su diseño y por supuesto se luzcan en el escenario. Y obviamente unos vestidos más bonitos que otros, unos vestidos que quizás no se asemejaban al concurso, unos que parecían más de Miss Grand, otros de Miss Universo, y otros que sí se asemejaban más a lo que es el concurso Miss International, elegancia, por supuesto unos trajes divinos. Y ahora les voy a decir cuáles son esos trajes que más me gustaron, y entre ellos está el de Vietnam, Sudáfrica, Chile, México, Perú y Venezuela. Para mí fueron las candidatas que sacaron los mejores trajes y que se vieron sumamente elegantes y espectaculares, pero el traje que más me encantó, por supuesto, fueron el de Perú y el de México, que me encantaron. Se veían espectaculares, pero para mí el de México tenía un trabajo increíble, increíble. Y por supuesto tengo que hablar de un show que pasó en este desfile, y es que la candidata de Belarus nos dio un show estilo drag queen, como estamos acostumbrados a verlo en RuPaul. Ella salió con su vestido y a mitad de pasarela se abrió acá, como no sé si era emulando un corazón o qué, pero nos dio show, nos dio revelación, a lo que me dejó sorprendido, porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas, al menos en el Miss International. Quizás en Miss Universo y en Miss Grand International, que se ve muy a menudo. Posterior a esto, todas las chicas salieron al escenario nuevamente, pero ahora con sus trajes de baños. El color que eligió el Miss International este año fue el color verde, aunque por allá habían unas tonalidades de verde que tiraban más a amarillo que verde. Por ejemplo, la candidata de Paraguay, que bueno, en pantalla me pareció verlo más amarillo que verde, pero bueno, el color era verde en todas sus tonalidades. Las candidatas eligieron el traje de baño que ellas quisieron, de 2 piezas, completo, unas más bellas que otras. Todas las pasarelas estuvieron bastante bien. Puedo decir que las pasarelas normalmente de este concurso son más suaves, más elegantes, más delicadas, sin batidura, sin ese show que tienen otros concursos de belleza. Así que en general todas estuvieron bien. Luego de este desfile en traje de baño
fue anunciado el top 15 del Miss International 2022 y por supuesto aquí les voy a mostrar quiénes fueron esas 15 candidatas afortunadas. Por allí hubo tocuyo, hubo muchas sorpresas. Todo el mundo quedó atónito, en shock, porque una de las grandes favoritas no avanzó en la competencia como lo fue México. De verdad que todavía no paso a mentalizar esto de que México no haya quedado. También Hong Kong, que era otra de las máximas favoritas y que se encontraba en los hot pick. Indonesia, Tailandia, Venezuela también quedó pegada, pero era de esperarse, no estaba quizás figurando en todos los tops. De verdad que hubo grandes sorpresas en las clasificaciones, pero la más grande fue la de México, sin duda alguna, que como muchos lo dicen en las redes sociales, se ganó el tocuyo de esta edición por ser la máxima favorita o una de las máximas favoritas en no avanzar al top 15 de la competencia, pero el resto de las favoritas sí clasificaron, como Perú, Dominicana, que por supuesto Cabo Verde, que tenían ese arropo de las redes sociales, que todo el mundo las tenía como para ganar. Otra de las cosas que tengo que decir y que me llamó bastante la atención es que las dos candidatas que se eligieron en el 2020 o las que más tenían tiempo de preparación fueron dos candidatas que quedaron fuera de este top y fueron México y Venezuela. Por allí se habla de que para clasificar en este top no solamente es la preliminar en traje de baño, sino que la organización evalúa todo desde el primer día, de cómo tratas a la chaperona, de cómo es tu día a día, si estás mucho tiempo en el teléfono, si estás mucho tiempo en redes sociales, si estás concentrada en el concurso, si te despiertas tarde, si llegas temprano. Entonces todo eso lo evalúan para tomar este top 15, pero aún así sigo sorprendido. Luego de esto, todas las chicas salieron al escenario, todas las clasificadas, para saber quiénes conformarían el top 8 de la competencia, y ellas fueron las afortunadas. Yo quedé complacido nuevamente, me gustó este top 8, la verdad que sí, bastante variado. Por supuesto nuestras latinas estaban allí en ese top dándolo todo por el todo. Me gustó el top 8, y después de este top 8 vino por supuesto la ronda de preguntas o el speech, como usted quiera llamarlo, donde cada una de ellas salió a dar su discurso. En general todas estuvieron bastante bien, muy elocuentes. Por ejemplo, Colombia me encantó, las latinas, Perú también me encantó, España se veía fabulosa, Alemania. La que me sorprendió fue Dominicana, esperaba mucho más de ella, un mejor discurso. Su discurso fue bastante limitado y repetitivo. Del resto de las candidatas estuvo bastante bien. Luego de esto se pudo conocer quiénes eran las reinas continentales, y por supuesto me sorprendí de una sola candidata, pero el resto me gustó bastante. Por Asia fue elegida la candidata de Japón, aunque hubiese preferido a Hong Kong. Por África estuvo Cabo Verde, espectacular, me encantó. Por Europa estuvo Finlandia, bueno, yo hubiese preferido a España. Por Oceanía a Nueva Zelanda, y por América a Estados Unidos, aunque yo hubiese elegido a Dominicana o a Perú por este continente, pero bueno, quien eligió, o a México también, quien eligió fue el jurado, y ellas fueron nuestras reinas continentales. Luego de conocer a las reinas continentales pudimos conocer quiénes habían ganado los premios especiales, y las premiadas fueron al mejor traje típico Uzbekistán, al mejor traje de baño o a la mejor en traje de baño fue United Kingdom, la mejor en traje de gala fue Perú, me encantó, y la mejor fotogénica fue Ecuador. Difiero, yo se lo hubiese dado a Colombia, se lo hubiese dado a Perú, a otras candidatas que quizás fotografían mejor, porque siento que Ecuador me vendía una cosa en fotos y en video era algo totalmente distinto. Así que bueno, yo no voy a ahondar mucho allí. Quien eligió fue la organización y el jurado, ellos sabrán. Luego de esto pudimos conocer quiénes eran las ganadoras del Miss International, las que tenían el cuadro de honor y por supuesto la que se llevaba la corona principal. En la cuarta posición estuvo República Dominicana, en la tercera posición Miss Colombia, en la segunda posición Miss Perú, en la primera posición estuvo Miss Cabo Verde, y finalmente Miss Alemania se lleva la corona de Miss International 2022, a lo que nos dejó en shock, nos dejó boca abierta, porque era una candidata que nadie tenía en los tops, nadie la veía llegando lejos, aunque
Ciertamente todo el mundo decía que era uno de los rostros más bellos de la competencia, por supuesto que sí, pero viéndola bien, siento que sí reúne todas esas facciones, toda esa belleza que siempre busca el Miss International. Una reina elegante, con clase, con un rostro bellísimo, que impacte visualmente, y siento que ella lo tenía, una niña que tenga ángel, que tenga brillo, y siento que ella por supuesto tiene todo esto. Me sorprendió, pero me gusta la reina, me gusta, no es descabellado. Aunque Cabo Verde, que quedó de primera finalista, y Perú, que quedó primera finalista y Perú de segunda, siento que ellas también hicieron un excelente trabajo. Mi favorita a ganar era Perú, pero lastimosamente quedó de segunda finalista. También hizo un trabajo extraordinario desde el primer día de la competencia, al igual que Cabo Verde. ¿Cuándo veremos a una morena coronarse? No lo sabemos. El Miss International todos estos años nos ha tenido una morena en las finalistas, pero no las corona. Cabo Verde tenía todo para coronarse también y no las coronaron, pero bueno. Yo respeto los resultados, el Miss International siempre es transparente, y un concurso que año tras año por supuesto hace un excelente trabajo y sabe elegir a su reina. Aunque mi favorita no haya ganado, debo admitir que también la ganadora hizo un gran trabajo, y que por supuesto ellos evalúan algo que nosotros vemos, y es el día a día, la puntualidad, evalúa también muchas cosas de la reina que nosotros no sabemos. Yo quedé feliz con los resultados. Por supuesto, tú quedaste feliz, pues déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita, regalarme un like y por supuesto seguirme en Instagram como @soydanielramos, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.